Ahora sí, realmente como les decía, es para mí un honor poder estar con una de las iglesias adventistas del séptimo día de Texas. Y realmente este tema de la sexualidad es un tema al que se le ha puesto tanto misterio. Miren cómo es la situación. Fue lo más hermoso o una de las cosas más hermosas que Dios creó. Y Satanás se encargó de dañarlo, se encargó de desvirtuarlo, se encargó de hacerlo como algo oscuro y algo malo, de tal manera que lo más hermoso que hizo Dios, Él pretendió desbaratarlo porque no lo ha logrado del todo. Sin embargo, ¿a quién ataca? A una de las partes más vulnerables que tiene el ser humano, como es la niñez, la infancia, la niñez, la adolescencia. Por ese motivo, la reunión de hoy día tiene como objetivo darle herramientas a los padres para saber cómo manejar el tema de la sexualidad. Y los padres tenemos que ilustrarnos, tenemos que estudiar, tenemos que identificarnos. Ese contestar, no, yo no sé cómo hacerlo, no sirve, porque mientras nosotros nos mantenemos en ese estado de no saber, en ese estado de ignorancia, el enemigo viene y se hace presa de nuestros hijos. Y les voy a decir algo que es bien importante. La información que llega primero a la cabecita de nuestros niños es aquella que toma preponderancia en la mente de ellos, y lo que viene después, ellos lo pueden considerar una ridiculez o una mentira. Si tú de niño no formaste ciertos conceptos y ciertos principios, entonces cuando ya son más grandecitos, pretender inculcarle esos principios no va a ser sencillo, va a ser realmente complicado, porque ya les digo, nos van a decir que somos prejuiciosos, que somos anticuados, que no sabemos. Por lo tanto, a todos los padres que están hoy día escuchando, adquieran las herramientas. Si tiene un papelito, anote. Vaya a ver un papelito para que anote, para que usted, si ya sus hijos están en otra etapa diferente a la que vamos a formar, usted lo puede hacer con sus nietos, usted lo puede hacer con una amiga, con sus sobrinos. Ya, no importa la edad que tengan sus hijos, debemos de comenzar. No pienses, ya mis hijos están adultos, y no, porque incluso nosotros los padres ignoramos muchas cosas. No sabemos. Por ejemplo, si yo les preguntara qué es para usted la sexualidad, ustedes van a decir, lo relacionan con sexo. Y la sexualidad es el conjunto de diferencias que hay entre un hombre y una mujer. No es solamente la parte genital, no es solamente la parte sexual. Tiene que ver también con las emociones que tienen los hombres y las mujeres. Tiene que ver con esas diferentes formas que tiene el cerebro, tanto del hombre como de la mujer, porque son totalmente diferentes. Tiene que ver con ese cromosoma X y Y que diferencia a un hombre de una mujer. Entonces, vamos a comenzar con la primera etapa del ser humano, que es desde que el niño nace hasta los 2 años, 2 o 3 años. ¿Qué sucede con el niño a esa edad? El niño a esa edad, de manera instintiva, toca sus genitales, los acaricia y el niño se masturba. Entonces, ¿qué sucede? Los padres, el entorno social, lo ve y se asusta. Quiero que sepas que eso es algo totalmente natural. El niño se toca porque el órgano sexual tiene muchas terminaciones nerviosas que causan placer. Entonces, cuando él se siente aburrido, inquieto, él se toca. En eso no hay malicia, en eso no hay una mala intención, en eso no hay absolutamente nada de erotismo. Lo que hay es algo instintivo. Entonces, ¿qué se hace? Se retira la mano del niño con total naturalidad, no de una forma violenta, no se le dice, no, no toques, porque en el momento en que tú le pones énfasis a ese acto, lo refuerzas. Entonces tú sencillamente retiras la manito, lo tomas de su manito, lo pones a hacer otra cosa. Y eso poco a poco se va a ir yendo
¿Por qué? Porque tú le das un juguete, porque tú le das algo para que él se entretenga y lo distraiga de eso que muchas veces sucede por aburrimiento, porque el niño está aburrido y porque el ser humano básicamente, en su estado más básico, lo que busca es placer. Entonces tenemos que a esa edad, sobre todo cuando los padres no han circuncidado a los niños, costumbre que en los países de Latinoamérica se utiliza mucho. Los pediatras dicen, no, no es necesario circuncidarlo, pero para muchos médicos americanos, circuncidar es un acto de salud. Yo me acuerdo mi nieto, el pediatra que lo recibió a él era un pediatra hindú, y cuando mi hija le dijo, quiero que circunciden a mi hijo, él le dijo, es lo mejor. ¿Por qué? Porque el momento en que el pene está cubierto, el niño cuando es pequeñito, la mamá tiene que bajarle la piel para poderlo asear y para que esa partecita no se quede pegada y eso pueda crecer de manera saludable. Entonces, la palabra de Dios nos dice que al niño hay que circuncidarlo. Si no lo circuncidas y aún circuncidado, vas a tener que bajarle la capita de piel que cubre el prepucio, tienes que bajarlo y entonces eso muchas veces provoca que el bebé, porque esto es de, acuérdense, desde que nace hasta los 2 años, tenga una erección. Pues si tu hijo tiene una erección cuando tú lo estás limpiando, cuando tú estás cometiendo este acto, no te asuste. No es que lo estás excitando, no es que el niño tiene la mente dañada, no es que el niño es un corrupto, no, él es un niño en su estado natural que tú le estás tocando, su órgano genital, donde hay muchas terminaciones nerviosas, pues, y eso se va a erectar, ¿ok? Entonces, lo que hacemos a esa edad, hasta los 2, 3 años, es separarlo. Luego, entre los 3 y los 6 años, que es la segunda etapa, es la etapa en que hay que enseñarle a los niños el aseo correcto de sus partes genitales y explicarles de manera natural. Es que aquí la clave está en que tu mamá, en que tu papá no sientas vergüenza, ni le pongas a eso un misterio, o sea, le pongas una atención que al niño lo asuste. Entonces, a esa es la edad que le tenemos que decir de manera natural que nadie puede tocar sus partes privadas. Y sus partes privadas son su pene o su vagina, sus glúteos o sus nalgas, su boca, las manos. ¿Por qué? Porque hay mucho depredador o pedófilo que lo que hace es que el niño quiere que le succione el pene, le lama la vagina, perdóneme que sea tan cruda, pero es necesario. Entonces, hay que enseñarle que la boca no es también una parte privada y las manos también. Y que las partes privadas hay que cuidarlas. Sobre todo porque hay que decirle el nombre, no se le dice pipí, no se le dice cosita, no, se le dice por su nombre de manera natural, el pene y la vagina. Y a los niños hay que enseñarles que el pene, la vagina, los glúteos, la boca y las manos hay que cuidarlos. Que en el caso del pene, la vagina y los glúteos, si tú te llegas a golpear o a lastimar, eso va a doler mucho. Y como son órganos de nuestro cuerpo que se están desarrollando, como esto tiene que crecer, porque esta es la parte de tu cuerpo que le falta formarse, nosotros lo cubrimos con ropa para protegerlo, porque si tú te das un golpe en esas partes, en esas zonas, eso te va a doler mucho. Por lo tanto, tú tienes que protegerlo, tú tienes que cubrirlo y solamente te sacas la ropa para bañarte. Entonces, el niño aprende de manera natural que sus órganos sexuales, él los tiene que cuidar, que no cualquier persona los puede estar tocando, que no cualquier persona puede estarlos manoseando y que su boca es para introducir alimentos, no para meter cosas extrañas que pueden causarle daño porque le pueden hacer dar ganas de vomitar y lo pueden hacer sentir muy mal. Y que pues sus manos no se pueden dañar tocando cosas inadecuadas. Si nosotros le damos esa explicación a los niños entre los 3 y los 6 años, estamos protegiendo a los niños de un depredador sexual, de que alguien los toque, porque ¿cuál es el problema con los niños? Que los niños no saben, que los niños
Si no tienen información y no se les ha explicado bien, a ellos se les ha enseñado que los adultos tienen la razón, que cuando un adulto habla ellos se callen. Entonces ellos sienten que nadie les va a creer. Si nosotros les enseñamos, entonces nosotros le vamos a estar dando a los niños una herramienta poderosísima para que ellos puedan defenderse, porque ellos se dejan tocar por ignorancia y ellos tienen tendencia a sentir que la culpa fue de ellos, sobre todo, ¿por qué? Porque si el adulto, esta es una de las formas de abuso sexual más terrible que puede haber. Si el adulto toca al niño de tal manera que no le hace daño y que hace que al niño le guste, entonces el niño mismo va a buscar que se lo haga, no le va a contar a su papá y a su mamá porque no tiene la confianza y tiene temor a que se enojen. Yo les digo de manera particular, tú le debes decir al niño, aunque te toquen, si te tocan esas partes privadas, aunque ese tocarte no te duele en ese momento y te guste, tú no lo debes de aceptar porque te puede arder y te puede lastimar, porque eso sucede. Un roce demasiado prolongado en los genitales del niño va a provocarle dolor, ardor y que le pique. Entonces nosotros tenemos que decirle, aunque te llegase a gustar, eso no es correcto y tú siempre le puedes contar a mamá y a papá porque nadie es más fuerte que mamá y papá y nunca te vamos a retar por eso, ¿ok? Porque ¿qué es lo que hace el depredador o la persona que abusa? Que generalmente está en el mismo entorno de la familia, tías, primos, abuelos, padres, madres. Es tan triste decirlo, pero esa es la verdad. Eso es lo que realmente suele suceder dentro del entorno familiar, incluso entre hermanos. Por eso, la mejor defensa para que un niño pueda comunicar es haber tratado la parte sexual de manera natural desde el comienzo, de los 0 a los 2, 3 años retirándole sus manitos, de cuando ellos se estén tocando, de los 3 a los 6 años, explicarles sus partes privadas y todas estas partes que ya les he estado diciendo, qué es lo que tenemos que hacer con los niños para que no haya ese abuso sexual. Ahora bien, cuando los niños están en su segunda etapa, que es entre los 6, 11 o 12 años, ya los niños empiezan a tener preguntas concretas sobre cómo se forman los bebés, ¿ya? Sobre cómo entra la célula. A esa edad hay que decirles que tanto dentro del hombre como dentro de la mujer hay unas células especiales que se están formando y que se están desarrollando, que son las células que van a formar un futuro bebé. Y que esas células que están dentro del cuerpo del hombre y dentro del cuerpo de la mujer para formar un bebé se tienen que unir cuando ellos son adultos y cuando ellos están bajo la bendición del santo vínculo matrimonial. Esa es la edad donde tú les tienes que explicar. Ahora, muchos niños te van a preguntar, porque así son, ¿y cómo entra la célula que está en el hombre dentro de la mujer? Y tú tienes que ser muy cabeza fría y muy tranquilo, muy tranquila. Y hay libros para sexualidad para niños, pero tenemos que tener cuidado en qué tipo de libros estamos usando, porque pueden dar con esto de las nuevas filosofías una información inadecuada a nuestros hijos. Entonces le enseñas, mira, el pene del hombre se erecta para poder ingresar en la vagina de la mujer, poder soltar el espermatozoide que se va a unir con el óvulo de la mujer y eso va a formar un bebé que va a nacer aproximadamente después de 40 semanas o 9 meses. De la manera más natural. Cuando tú le explicas al niño esto, entre los 6 y los 12 años, y él ya sabe, cuando alguien venga a decirle de una manera maliciosa, ya él no lo va a aceptar maliciosamente porque ya tuvo la información. Es mejor que lo hagas tú antes de que se te adelante el medio. Y tú me vas a decir, ay no, pero mi niño es muy pequeño, muy ingenuo. Las redes sociales, la información. Los niños saben más de lo que ustedes imaginan. No es una cuestión de que te sientes y lo aturdas.
Es una cuestión de que tú cojas un libro y de la manera más sencilla, incluso tú puedes encontrar videos sanos de sexualidad que no incitan a cosas pervertidas, inmorales, que van contra los principios. Tú los puedes encontrar, tú tienes que revisarlos y con eso tú te puedes ayudar para explicarle al niño cómo la célula sexual que está dentro del hombre entra al cuerpo de la mujer para unirse con la célula sexual de la mujer y eso formar un futuro bebé dentro, cuando ya son adultos y dentro del contexto del matrimonio. Mis queridos damas y caballeros, hermanos, si ustedes no lo hacen, si ustedes lo ocultan y si ustedes le ponen malicia, entonces otra fuente de información ellos van a tener. Tienen que tener mucho cuidado con la información que tienen los niños. Miren las canciones que ellos están escuchando. El ritmo de este género musical llamado reggaetón es de tambores tututum, 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 que incitan a, a tener sexo. ¿Por qué? Porque la combinación de estas notas musicales provocan en el cerebro la misma sensación que puede provocar consumir drogas o tener relaciones sexuales. Por eso es que tú pones el ritmo, ese tipo de ritmo, y el niño de manera natural empieza a moverse para adelante, para atrás, en movimientos que imitan mucho el acto sexual, de manera natural, sin que nadie se los enseñe. Y a eso le acompaña la letra. Entonces los niños se encuentran cantando canciones que incitan a la cuestión sexual y nosotros riéndonos de cómo el niño empieza a bailar y nosotros riéndonos de cómo ese tipo de música provoca en ellos movimientos de tipo sexual. Mis queridos hermanos, perdónenme que hable de esta manera, pero no seamos ignorantes. No permitamos que la información llegue a nuestros hijos por estos medios. Mientras nosotros podamos evitar, evitémoslo. Y ustedes me van a decir, pero Marta, ¿cómo hacemos si al final la información va a llegar? Sí, pero que llegue después de que nosotros la dimos y que no sean ellos expuestos porque no hay un control. La música, los programas para niños, que muchas veces son de estos comiquitas, dibujos animados y cosas así. Mira lo que están viendo tus hijos porque hay mensajes subliminales que están entrando en la mente de nuestros niños. Estamos hablando de niños entre 6 y 11, 12 años. ¿Ya? Es la música, las canciones y sobre todo, por favor, solo hay que hacer clic. Tú pones 3X y te salen en el celular todos los videos de pornografía para que cualquiera lo pueda ver. Nosotros no podemos dejar a nuestros niños con un celular, por favor. Comprendan que la corteza prefrontal, esta parte de al frente del cerebro, se termina de formar a los 21 años. Entonces, los niños no tienen esta corteza prefrontal totalmente formada. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos reciben cuando ven en el teléfono, el internet, un sobreestímulo y entonces esa parte del cerebro no se termina de formar. Media hora, media hora de estar en estos juegos, en el celular, en la tablet, equivalen a un shot de heroína. Imagínate el daño que se está produciendo a los niños. Así que seamos conscientes. Nosotros decimos, son juegos educativos, pero no, mira lo que le está causando en el cerebro a tu niño. Y bueno, luego de eso nos vamos a una de las etapas más difíciles, que es la adolescencia. Vamos a procurar que la garganta se ponga un poquito, se relaje. En la adolescencia es tan importante que los padres hablen con sus hijos. Si no se formó una comunicación en la que se vea la sexualidad como una cuestión normal, si le pusiste malicia, si te dio vergüenza,
Entonces nuestros adolescentes no van a querer hablar con nosotros de sexualidad. Entonces nosotros, poquito a poco, tenemos que aprender a acercarnos a ellos. En esta edad, todas sus hormonas sexuales están en su apogeo, produciendo energía. Entonces, estas hormonas sexuales hacen que sus emociones estén a flor de piel. No nos tomemos personal las reacciones de nuestros adolescentes. Tú tienes que empezar por entrarle con cosas que le gusten. A ver, me voy a inventar algo. Para nosotros que nuestro hijo se pinte el pelo verde, azul, amarillo, pues para nosotros es una locura. Pero eso lo podemos utilizar. Ah, ¿tú te quieres pintar el pelo de azul? Bueno, vamos a comprar un spray momentáneo, lo vamos a poner, vamos a comprar el spray. Mira, yo estuve buscando y yo vi que por aquí, pues en Amazon, en Temu, en cualquiera de estas redes, eh, podemos comprar uno a ver cómo te queda. ¿Por qué? Porque los tintes te van a dañar el cabello. Entonces buscas un punto de unión. Si el niño quiere, le gusta el deporte, si quiere hacer natación, si no le has permitido que esté metido en los videojuegos, tú puedes hacer actividades que a los niños les gusten. Invita a tus amiguitos, invita a tus amiguitas. ¿Qué tal si hacemos pizza entre todos? Entonces, una actividad que al niño le guste y que lo haga feliz. Pero déjame decirte algo, si tú dejaste que tu hijo se envicie en esto de los videojuegos, va a ser bien difícil que hacer una pizza, que salir al parque, que ir a nadar, les cause alegría. Les va a parecer aburrido porque su corteza prefrontal está sobreestimulada. Estos niños no tienen atención en clase. ¿Por qué? Porque necesitan demasiado movimiento para que algo les llame la atención. Ustedes pueden ver estos videos cortitos que tienen mucho movimiento. Tú te metes en ese video y tú estás viendo otro y otro, los shorts y ese tipo de cosas. Cuando te das cuenta, ha pasado 1 o 2 horas viendo videos de 60 segundos. Entonces, ¿qué pasó? Que tu mente se acostumbró a ese sobreestímulo ya adulto. Imagina la mente de los niños, una mente que se está recién formando. Entonces, ¿qué es necesario hablar con el adolescente? De los deseos sexuales, de que es natural, de que es normal que ellos tengan deseos sexuales. Y aquí nosotros tenemos que decirles que el deseo sexual es parte del desarrollo. Y tenemos que hablar de la masturbación, porque hasta la palabra, cuando yo digo en la iglesia, los adultos se ponen, ay, como que se quieren esconder. ¿Cómo vamos a atacar la situación si no hablamos de eso de manera frontal y clara? La masturbación es tocarse los genitales para lograr sentir un orgasmo. Ahora bien, ¿qué sucede? Que para tener ese orgasmo se requiere de mucha energía. Entonces, si tú le explicas al niño, si tú te masturbas, tú estás agotando tu fuente energética y no vas a tener la energía suficiente para las otras actividades que tú tienes que hacer, ir a natación, jugar soccer, jugar fútbol, etcétera, etcétera. No vas a tener energía ni para estudiar. ¿Y qué sucede? Si tú te acostumbras a tocar tu pene o tu vagina, cuando tú lo tocas lo haces con la intención de experimentar rápidamente un orgasmo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya eres adulto y vas a tener una pareja, en cuanto te roza el órgano sexual, tú, en los hombres vas a eyacular. Entonces, la relación sexual es algo tan bonito que ese roce y ese movimiento prolongado hace que tanto el hombre como la mujer disfruten. Pero si en cuanto hay el roce va a haber la eyaculación, entonces te vas a transformar en lo que se llama un eyaculador precoz y no vas a lograr que tu pareja se sienta sexualmente satisfecha. Y en el caso de las mujeres también, la mujer se acostumbra a llegar rápidamente al orgasmo y no disfruta de la sexualidad, del acto sexual, porque la sexualidad, recuerden que es el acto sexual, la sexualidad es la diferencia de cerebro que hay entre los hombres y las mujeres, la forma distintiva físicamente que nos diferenciamos, etcétera, etcétera. Entonces tú al adolescente
tú le explicas por qué la masturbación no es adecuada. Y tú le dices, aquí es el momento donde tú tienes que volverte un potencial buen amante, hombre y mujer. Cuando tú tengas ganas, yo te recomiendo, sal a trotar, sal a hacer ejercicio, corre 3, 4 kilómetros, después de eso haces 50 lagartijas y después de eso te pegas un buen baño. Y si pasado todo eso, tú lograste manejar tu deseo, entonces tú te vuelves un hombre o una mujer poderosa. Miren que Gandhi, que logró que la India se libere de Inglaterra, tremenda potencia mundial, y la India, un país pobre, él encontró que su mayor fuerza estaba en dominar su deseo sexual. Y miren que lo logró. Porque el ser humano que es capaz de manejar su deseo sexual es poderoso. Porque como dice segunda de Timoteo 1:7, porque no te he dado espíritu de debilidad, sino de poder, sino de amor, poder y dominio propio. No sé si dice poder y amor primero, bueno, indistintamente. Amor, poder y dominio propio. Todos tenemos poder. Todos somos capaces de amar y todos somos capaces de manejar nuestra sexualidad. Nosotros no somos animales. Nosotros somos seres humanos. Cuando tú tienes un caballo y ese caballo es lo más dócil, lo más obediente del mundo, y ve a una yegua, al caballo no le importa el amo, se hace para atrás, lo bota y corre donde la yegua, porque el instinto lo maneja. La diferencia entre un animal y un ser humano es la capacidad que nosotros tenemos de poder dominar nuestra sexualidad. De ahí el dominio propio. Para que un niño, cuando sea adulto, domine su sexualidad, tiene que desde niño, dice Elena de White, esta escritora de tanto bestseller, que el niño que logra dominar su apetito al comer va a lograr manejar su sexualidad, manejarla y dominarla. Y para que un niño pueda manejar su apetito, es necesario que la mamá, cuando está embarazada, sepa manejar sus antojos. Miren toda la conexión que hay, todo como todo el proceso puede afectar. Otra cosa que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos son las consecuencias de tener relaciones sexuales de manera irresponsable. Y yo los invito a que ustedes les enseñen a sus hijos de la forma más natural, sin asustarlos, las consecuencias de lo que son las enfermedades de índole de transmisión sexual. Tenemos el SIDA, tenemos la clamidia, tenemos el papiloma, etcétera, etcétera, etcétera. El papiloma se refleja como unas verrugas, tanto en la parte anal como en la parte de la vagina o el pene. El solo roce, no es necesario que haya una penetración. La clamidia, una vez que el hombre la adquiere porque tuvo roce sexual, porque su pene se mojó con la humedad de la vagina, aunque no haya habido penetración, en el hombre es totalmente asintomático. Luego viene ese hombre y se acuesta con una mujer y hasta que el útero no está lleno de pus, es totalmente asintomático. Entonces, cuando esa mujer descubre que tiene clamidia, ya es estéril. Todas las enfermedades sexuales no tienen cura. Se pueden manejar con medicación y, por ejemplo, en el caso del papiloma, mientras no haya las verrugas, no contagia. Pero en el momento que puede haber una verruga chiquitita de la cual no se tiene a simple vista, no se la ve a simple vista, y viene esta persona y se acuesta con otra, ya lo contagió. Por regla general, cuando hay estrés, se vuelve contagiosa la enfermedad, pero una vez que la adquieres no se cura. Entonces hay que enseñarle a los hijos, hay que enseñarles, no nos gusta porque no queremos, que pensamos, si yo le enseño a mis hijos el uso del condón, de alguna manera les estoy enseñando a que sean pervertidos. Pero yo les digo una cosa, con nuestra enseñanza o sin nuestra enseñanza, ellos lo van a hacer. Hay que decirles los métodos anticonceptivos que existen, pero más importante es enseñarles primeramente lo que ellos valen como persona. Que no cualquiera, si tú le haces sentir a tu hijo que vale, que es importante,
y que no cualquier persona lo puede andar tocando, porque tú trabajas en su autoestima, en que sepa que él o ella son hijos de Dios, que nadie los puede andar manoseando, tocando indebidamente. Perdónenme que use palabras tan fuertes. Entonces, si tú les enseñas eso desde niños, los niños se vuelven exclusivistas. A ellos no les gustan. Por ejemplo, si a ti te enseñaron de niño a acostarte en una cama limpia, en una cama que tiene restos de comida, pelos de perrito, de gato, tú no puedes acostarte, tú no puedes dormir. Si a ti te enseñaron a comer con una cuchara limpia y te ponen una cuchara medio sucia, tú no vas a querer comer, te da asco. Si a ti te enseñaron a tomar siempre agua en un vaso cristalino que se ve el agua claramente y te enseñan un vaso con grasa, tú no vas a querer tomar esa agua. Es decir, que si tú trabajaste en la autoestima del niño desde pequeño, si tú trabajaste en eso y tú le enseñaste que su cuerpo es valioso, que nadie lo puede andar tocando, cuando alguien pretenda tocarlo, a él no le va a gustar. Es tan importante trabajar en el amor propio y enseñarle los métodos anticonceptivos. Es importante, ¿ok? Como una forma de doble protección, porque la primera protección es la abstinencia y el dominio propio, y la segunda esa es segura, pero la segunda no segura son los anticonceptivos que no te liberan, que muchas veces pueden liberar de que tengas hijos, pero no son 100% seguros para que no adquieras enfermedades sexuales. Las puedes adquirir aún usándolos. Ahora bien, a esta edad, en la edad de la adolescencia, empieza la atracción por el sexo opuesto. Bueno, ahora hay unas nuevas filosofías, pero de eso no estamos hablando. Cuando tu hijo, entre los 13 y 14 años, es normal que se sienta atraído por otra persona. La manera más eficiente de educarlos es haciéndole preguntas. ¿Por qué crees que las personas quieren tener enamorado? ¿Cuándo tú crees que una persona está lista para tener un novio o una novia? ¿Qué piensas tú de las relaciones sexuales? ¿Cuándo crees que una persona está lista? Es increíble cuando tú al adolescente le haces preguntas que lo obliguen a reflexionar y a pensar, entonces el adolescente empieza por sí mismo a encontrar la autorregulación. Significa saber por sí mismo qué cosa conviene y qué cosa no conviene. Porque acuérdense lo que dice la palabra de Dios. Porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, si tú le has dado información adecuada, si tú le has ido explicando, cuando tú hagas las preguntas, como cuando tú crees que una persona está lista para tener relaciones sexuales, ellos van a tener en su cabecita la información adecuada. Nunca es tarde. Yo les recomiendo, hay libros para quienes me escuchan, que si ustedes lo pueden conseguir, hay un libro que se llama Juventud en Éxtasis. Es un libro escrito en los años 90, me parece, o en los 80, pero es muy de actualidad, porque el tema sexual sigue estando. Juventud en Éxtasis de Carlos Cuauhtémoc es un libro que yo le hice leer a mis hijas y les sirvió mucho para entender las consecuencias de apurarnos. Yo le digo a los jóvenes, cuando tú quieres aprender a manejar, tú buscas un auto usado, pero cuando tú vas a invertir tu dinero, tú quieres un auto nuevo. Cuando un joven, una joven, quiere experimentar y aprender, buscan a una persona, perdónenme en el término, que ya haya tenido relaciones, que ya sepa. Pero cuando se trata de querer a la madre, al padre de sus hijos, lo quiere 0 kilómetros. Ahora, quizás este video que también estoy grabando para mi canal YouTube lo escucha algún adolescente. Yo quiero que sepas que si ya alguien te tocó, si ya tuviste relaciones sexuales, y eso va también para ustedes padres, no significa que nuestros hijos están perdidos. Significa sencillamente que cometieron un error. Y recuerden lo que Dios dice en su palabra. Yo soy tu Dios
que perdona todas tus iniquidades, las mando al fondo del mar. Dios no vuelve a tener memoria de eso y para Él es como que no hubieran pecado. No importa, tú le dices a tu hijo, no importa, hijo, si ya pasó, si ya te equivocaste, no importa. Tú tienes la oportunidad de hacer las cosas de aquí en adelante diferente. Lo que verdaderamente hace valioso a un ser humano es la capacidad de reconocer sus errores y de no repetirlos. Y empecemos nosotros como padres reconociendo nuestros errores y enseñándole a los hijos que la mayor grandeza del ser humano es saber pedir perdón sin justificarse. Hijos, perdónenme si hice esto. No, ay, yo hice esto porque tu mamá no me quería, porque tu mamá no me miraba. Justificar nuestros malos actos solo enseña a nuestros hijos a justificarse. Pedir perdón y decir, perdóname por lo que hice, ¿qué puedo hacer para resarcir el daño cometido? Comprender que tú como padre y como madre que me estás escuchando, esta información que está llegando a ti llega en el momento preciso. Si no lo hiciste en las primeras etapas, en la segunda, en la tercera, pide a Dios sabiduría, que Él te la va a dar. No dejes de orar. Yo les recomiendo también leer. Mimi, ¿me puedes pedir los libros? Este libro que les voy a recomendar que se llama El poder de los padres que oran, para que tú se los pases a tu iglesia, para que ustedes lo tengan y lo puedan leer. Lo pueden adquirir por Amazon. Es un libro escrito por una pareja de pastores, me parece que son evangélicos cristianos, pero el libro es muy bonito, El poder que los padres, de los padres que oran. No te lamentes, esta conferencia no es para que te lamentes, no es para que te sientas mal, es para que tú sepas qué tienes que hacer. Y si tu hijo está adulto, pídele perdón y enséñasela para que él a su vez pueda formar a sus hijos de la mejor manera. Muchas gracias, mis queridos hermanos.